Bueno, eh, así haciendo un repasito rápido, les dije que había dos tipos de insulina, básicamente, las rápidas y las lentas. Las rápidas se denominan cristalinas o las llaman cristalinas por su forma física, y la lenta es la NPH. Existen otros tipos de insulina, algunas que son la combinación de ambas. Existe una insulina ultra rápida también, que hace efecto muchísimo más rápido para situaciones especiales del paciente. Pero en forma básica podemos decir esto, que existe una insulina rápida y una insulina lenta. ¿Cuáles son las diferencias más importantes de estas insulinas? La insulina rápida tiene un efecto que empieza más o menos a la media hora, aproximadamente a la media hora, y su duración no excede las 2 horas, el efecto. Mientras que la lenta, su efecto comienza a las 2 horas y suele durar hasta las 8 horas. ¿Mm? Esa es la primera diferencia. La segunda diferencia tiene que ver con su composición, como les dije. Una es cristalina, como si fuese agua, que es la rápida, y la lenta es turbia. Se ve como opacada. Le dicen lechosa, pero no es blanca, no es como leche. No sería correcto. Parece más como si fuera gelatinosa, una cosa así, como para que ustedes la identifiquen. ¿Cuál es la otra diferencia importante que tienen? La insulina rápida se puede administrar por vía subcutánea y por vía endovenosa. La insulina lenta solo por vía subcutánea. Esto uno nunca se tiene que olvidar. Nunca puede cometer el error de invertir estas cosas. O sea, con la rápida uno sí la puede utilizar por las dos vías, que son las dos vías comunes por las cuales se usa la insulina, y la lenta siempre subcutánea. Nunca endovenoso. Nunca endovenoso. Eso les tiene que quedar grabado. Como les dije, los pacientes pueden necesitar correcciones con las dos insulinas. Por ahí hoy les parece raro, pero es una situación común que el paciente tenga valores muy elevados, entonces es necesario bajarlo a valores aceptables o de menor riesgo para su salud, y eso se hace con insulina rápida. ¿Por qué? Porque en media hora empezamos a hacerle el efecto y le empieza a bajar. Pero también se le administra la insulina lenta. Hoy las insulinas las que se utilizan acá, vienen de 100 unidades por mililitro. 100 unidades por mililitro. Cuando hablamos de unidades, que es una medida que se utiliza mucho en salud, unidades, no está referido a una medida física como el metro o el litro o nada de eso. Una unidad está tomada en función del efecto básico que hace sobre el cuerpo. No solo la insulina, sino van a encontrar otras medicaciones que están en unidades. Cuando hablen de unidades, acuérdense que no están hablando de mililitros, centímetros, sino que una unidad es la medida de ese medicamento que hace el efecto básico esperado. Entonces, las insulinas que se utilizan hoy son, se denominan insulinas humanas, ¿no? Antes se utilizaban, las pueden encontrar por ahí en los libros, más que en el uso común, insulina porcina, etcétera, etcétera. No, hoy no se utilizan humanas que son más parecidas, en realidad
es una insulina sintética que es similar a la insulina nuestra. ¿Se entiende? Entonces, y vienen tabuladas de a 100 unidades. ¿Por qué de a 100? Porque es más fácil, ¿no? Las anteriores venían de 100, de 80, de 40, lo que significaba que cuando uno la iba a aplicar, tenía que utilizar jeringas adecuadas, tabuladas en 40 unidades, en 80 unidades, en 100 unidades, depende de la insulina que utilizara, lo que significaba muchos insumos distintos, o hacer algo que a ustedes les encanta, que son cálculos matemáticos donde establecía el paralelo, ¿no? Entonces, si tengo que cargar, no sé, 20 unidades de insulina de 100 en una jeringa de 40, ¿cuánto es el volumen que tengo que cargar? ¿Mm? En realidad no es tan complejo, pero por suerte se ha simplificado, entonces usamos insulina de 100 en jeringas de 100, de 1 mililitro, con 100 tabuladas en 100 divisiones. Entonces es fácil. ¿Mm? Es fácil y disminuye el margen de error. Y permite que el paciente también pueda usarlo, porque él va y compra una jeringa, ¿no? Y le venden una jeringa que tiene 100 divisiones, entonces carga en esa jeringa y la puede utilizar sin hacer cálculos raros ni nada por el estilo. De la otra forma, es como que exigía un conocimiento que el paciente no tiene. Pensando en el paciente, sobre todo. Nosotros podemos hacer el cálculo, más hoy que tenemos una computadora, es re fácil. Establecer la equivalencia, pero no se vuelve necesario. Como les dije, insulina rápida, ¿cómo se carga? ¿Cómo se puede administrar? Escucho. Endovenosa. ¿Y cómo más? Endovenosa y subcutánea. ¿Compañero? Eso estaba diciendo, pero me taparon. No, ¿Subcutánea o dos endovenosa? Bien. claro, Insulina NPH, únicamente subcutáneo. únicamente subcutánea. Entonces, existe Profe, la posibilidad, profe, como les dije, de que la ustedes rápida. tengan que hacer una corrección con las dos insulinas. Profe, consulta. Y la ultra rápida es solo endovenosa, ¿no? La ultra rápida. La ultra rápida, no, hay subcutánea también. ¿Sí? Perdón, es solo subcutánea, no Sí. endovenosa, ¿no? Pues tenía entendido que podían hacer hipoglucemia, por eso. Y sí. Eso es otra cosa. ¿Qué pasa con esto? Ustedes tienen que hacer las dos aplicaciones. Son dos aplicaciones, ¿no? Técnicamente es posible hacerla de dos formas. Cargo una en una jeringa, otra en otra jeringa, y le hago dos punciones al paciente, ¿no? Es una forma segura, desde el punto de vista técnico, disminuyo el riesgo del paciente, pero le estoy haciendo dos punciones. Le multiplico el dolor por 2. Y otra cosa que pasa es que duplico los insumos que utilizo por 2. Gasto 2 jeringas. Los volúmenes de insulina que se aplican son muy chiquititos, son muy bajos. Nunca llenan una jeringa completa. Esto para que lo tengan en cuenta, porque decís, bueno, si yo tengo una jeringa que tiene 1 mililitro y le tengo que meter 1 mililitro de una y 1 mililitro de otra, va a ser imposible que los cargue en una jeringa de 1 mililitro. Pero los volúmenes son siempre muy chiquitos. 20 unidades, 10 unidades, 15 unidades, en los peores de los casos 30 unidades, lo que significa que más de media jeringa está vacía. Eso permite cargar las dos insulinas en una sola jeringa. Entonces, a ver si
yo puedo cargar las dos insulinas en la misma jeringa. ¿Cuál es el recaudo que tengo que tener? Yo tengo que evitar que la insulina, que no puede ser aplicada por vía endovenosa, en algún momento pueda contaminar a la que sí puede ser aplicada por vía endovenosa. ¿Se entiende? Entonces, dijimos que la cristalina, la rápida, yo la puedo aplicar por las dos vías. Así. La NPH solo la puedo aplicar por una vía. ¿No? Entonces, cuando yo, hablo de frascos multidosis, que son los que usamos a nivel hospitalario, que son los que ustedes van a utilizar. Si usamos lapiceras, esto no es posible. Entonces, yo tengo que cargar las dos insulinas. Siempre, si yo cargo de un multidosis y después cargo de otro, existe la posibilidad de contaminar el segundo. La segunda carga se va a contaminar. Entonces, esta puede entrar por las dos vías, esta puede entrar por una sola vía. ¿No? Sí, primero la lenta y después la otra. Después la rápida. Yo cargo esta, ¿sí? Que es la lenta. Hacemos lo que dice Federico. Cargo la lenta. La aguja queda contaminada con lenta. Entonces, la pongo acá. Cargo la rápida. Y después viene Fequete y va a usar la rápida para usar endovenosa. Y esta quedó contaminada con lenta. Entonces, Sí, ¿qué estoy haciendo? Le estoy dando insulina NPH por vía endovenosa. Entonces, la contaminación tiene que ir de la de dos vías hacia la de una vía. O sea, uno espera que no exista la contaminación, pero tendríamos que, no sé, utilizar un microscopio para ver si hubo o no contaminación, cosa que es imposible. Entonces, ¿yo qué hago? Yo cargo primero esta y después esta. Entonces, si esta se contamina con rápida, como siempre la voy a aplicar por vía subcutánea, no pasa nada. Pero si la rápida se contamina con la lenta, yo pongo en riesgo la vida del paciente. Sí, lo dije Esto, al revés, me di cuenta. Después de después que decirlo, me di cuenta. revean el video, anótenselo, macheténselo, porque esto es Preguntas de muy examen. importante en su trabajo. Esto es muy importante en su trabajo. Es un error que puede poner en riesgo la vida de un paciente. ¿No? ¿Por qué? Porque la insulina rápida, cuando hablamos de la aplicación endovenosa, como dice Federico, algunas veces no se aplica solo en goteíto, en jeringa. Se pone un goteo en un suero, el paciente entra en un coma diabético y se le mete mucha cantidad de insulina y se administra con bomba, mediante un suero al paciente, en una dilución. Entonces, si eso estuviese contaminado con insulina NPH, pobre paciente. La matamos. Por esto es importante que ustedes esto lo tengan reclaro. ¿Cuál es la causa? Esa. La única causa por la que tenemos que tener un orden es la potencial contaminación. La contaminación, si es en sentido inverso, pone en riesgo al paciente. Si es en el sentido que nosotros queremos, no pasa nada. El paciente no va a tener problemas. Es un detalle chiquitito, pero muy importante en la administración de insulina. Bien. ¿Alguna duda con respecto a eso?
yo no lo entendí, profe, disculpe. ¿Cómo? Entonces, ¿qué cargamos? ¿Primero la rápida y después la lenta? Ujú. Ah, ok. Vos acordate, la rápida, ¿sí? Lo repetimos, no importa. La rápida puede ir por vía subcutánea y por vía endovenosa. La lenta, ¿sí? Va solo por vía subcutánea. Por lo tanto, la rápida nunca tiene que estar mezclada con la lenta, ¿sí? Contaminada, no mezclada, contaminada. ¿Sí? Entonces, si yo cargo primero la lenta y después la rápida, puedo llevar algunas gotitas de insulina, para decirlo así simple, a la rápida. Y cuando otro use la rápida y la pase, o yo mismo, y la pase por vía endovenosa, le estoy pasando lenta por vía endovenosa. Si lo hago al revés, la rápida puede entrar por las dos vías. Entonces, que la rápida contamine la lenta no le crea problemas al paciente, no le crea riesgos en realidad al paciente. ¿Mm? Porque siempre la lenta, cuando vos agarres la insulina lenta, siempre la vas a aplicar por vía subcutánea. Nunca la vas a poner por vía endovenosa. Entonces, no existe problema. La rápida vos podés usarla subcutánea o endovenosa. ¿Mm? Entonces, ese es el riesgo. Buenísimo, profe, gracias por aclarármelo de vuelta. Eso, Su composición. si en algún momento tienen dudas, lo preguntan de vuelta. Y si tienen que preguntarlo 100 veces, lo preguntan de vuelta. No hay problema, cualquiera, yo o cualquiera de los docentes se los va a explicar. ¿Mm? Es fundamental. Tienen que tener en claro que la fundamentación es esa. No es que si yo cargo en la jeringa, una queda atrás y otra queda adelante. No, cuando yo cargo se produce una mezcla de los fluidos. ¿Mm? No es que porque cargo esta, después una entra primero, otra después, y el efecto es... No, no es así. ¿Mm? Tiene que ver con esto, con los efectos. Entonces es una medida de seguridad. Claro, no es como el cortadito que compramos en el café. Que viene Claro, que cortadito. tiene la florcita, entonces me como la florcita y después me tomo lo de abajo. No. A forma de criterioso. Imagínense que mañana van a trabajar ustedes. Y tienen dudas con respecto a eso. ¿Qué hacen? Lo googleamos. Consulto a un compañero. A un compañero. No tenés tiempo, ni de googlearlo ni de consultar. Estás sola. Estás en el HPR vos sola con 26 pacientes. ¿Qué haces? Pido la renuncia, ya está, listo. Ya. Pero antes tenés No que voy a poner en medicarlo. riesgo. Abandono de persona, ya. Encima presa después. Si tengo la Yo se duda, les di hago al uno principio, primero y la el otro respuesta a después. esto se las di al principio. Hago uno primero y el otro después. Cargo en dos Con dos jeringas Claro. y listo. Claro, lo más seguro. Si yo tengo dudas, o sea, esto en algún momento lo van a tener recontra claro. ¿Mm? Mientras no lo tengan recontra claro, lo más seguro es decir, bueno, le doy 2 pinchazos al paciente. Ya está. No está mal. No está mal. ¿Sí? Porque le estoy garantizando la seguridad. Es más Si yo- seguro eso. Piensen en esto. Una de las cosas que nosotros damos en el cuidado es seguridad al paciente. Entonces, la seguridad de una técnica bien realizada es importantísima. ¿Mm? Esto que queda en el medio, ¿sí? No tengo claro qué, se llama impericia. ¿Mm? O sea, yo en algún momento lo vi, Gerardo me lo dijo, me lo contó, pero no me acuerdo bien. Entonces, como no lo tengo claro, no tengo pericia, no lo he hecho, no tuve oportunidad de... La universidad no me dejó hacer la práctica. Y cuando fuimos lo hicimos en gabinete,
¿sí? ¿Qué es lo que puede pasar este año? Entonces tengo dudas, no tengo pericia con respecto a esto. Pero tengo el conocimiento teórico que me dice que si yo le aplico las 2 insulinas separadas, de una en cada jeringa, el paciente no tiene ningún riesgo. Entonces me juego por lo más seguro. ¿Mm? Esto es lo que ustedes hacen con el pensamiento crítico. Decís, busco la solución de menor riesgo también para el paciente. ¿Mm? Cuido mi matrícula también. Cuido una vida. Claro, Y la uno libertad. cuida muchas cosas con una práctica bien hecha. ¿Mm? No sé, nunca me pasó, pero no debe ser agradable que a alguien le cuestionen, ¿no? Y más si lo llevan al ámbito legal, ni hablar, un accionar, ¿no? Y que uno lo haya hecho con dudas. Entonces vos decís, si tengo dudas, busco el camino más seguro. En este caso el más seguro es decir, bueno, y te vas a tener que aguantar 2 pinchazos. ¿Sí? Pero eso es más seguro para vos. ¿Mm? ¿Qué pasa con nuestros pacientes diabéticos? Sigamos hablando de nuestros pacientes diabéticos. La mayoría de los pacientes diabéticos tienen una vida ambulatoria como nosotros. No están internados. Hay situaciones críticas en las cuales el paciente puede estar internado, como cuando tienen lo que se denomina, lo que llaman debut diabético, o sea, el debut diabético es cuando se descubre que el paciente es diabético. ¿Y por qué se descubre? Porque se encontró con las 3P, ¿sí? Bajó de peso de golpe, o se desmayó y nadie entiende por qué, andaba raro, andaba agresivo, hubo algún tipo de descompensación que termina en una guardia, termina internado, cuando le hacen los análisis se encuentran que es diabético. Esto suele pasar bastante en el debut diabético del diabético tipo 1, que viene haciendo como toda una vida normal y de golpe, ¡puf! Entonces de hoy para mañana cambia su vida en 2 segundos. En el diabético tipo 2, lo que suele pasar es los cambios progresivos, lentos, ¿no? Todas esas modificaciones que hablábamos, las neuropatías, las vasculopatías, todo va como muy lento. Entonces, si tenemos una persona que realiza controles periódicos anuales, seguramente va a tener una detección temprana. Los argentinos no funcionamos así, la mayoría. La mayoría va al médico y ahora porque si me siento malo porque necesito el certificado para el registro. Suele pasar eso. O le hacen un análisis por otra cosa y resulta que encuentran valores de glucemia elevados. Entonces, no está descompensado ni nada por el estilo, pero encuentran que es un diabético tipo 2. Así suelen llegar los pacientes, las probables vías, ¿no? Ojalá eso en algún momento cambie y se logre una detección temprana como se hace con otras patologías, ¿no? Creo que hay generaciones como las de ustedes que tienen más incorporado el control médico como algo importante, no como yo soy sano, voy al médico cuando estoy enfermo nada más, ¿no? Hoy el concepto es, yo voy al médico para mantener un buen estado de salud, lo mejor posible, porque se sabe que hablamos de un estado que va de lo peor del proceso al mejor estado de salud, ¿no? Creo que el óptimo no lo tiene nadie, y vamos oscilando así, de una punta a la otra. Entonces lo que se trata es de estar lo mejor posible. Entonces, ¿qué pasa con estos pacientes? Tenemos el paciente diabético. El paciente viene, y si sabemos que es diabético,
ese paciente, junto con su control de signos vitales, tendría que tener un dosaje rápido de glucemia, ¿no? El paciente, no importa para lo que vaya a la consulta, ¿no? Supongamos, puede ser una paciente que va por una situación de salud reproductiva, pero es diabética. Entonces, yo sé que es diabética, veo en la historia clínica que es diabética. Mi control de signos vitales debe incluir un dosaje de glucosa. ¿Mm? Para eso no necesito indicación médica. Para un dosaje rápido no necesito una indicación médica, lo puedo realizar yo. Si yo sé que es diabética, ¿sí?, mi anamnesis debería tener en cuenta la búsqueda de todos los signos que indican una complicación o un descontrol de su diabetes. El interrogatorio, a ver si tiene alteraciones del peso, que también, o sea, cuando viene para control hay que pesarla. Yo puedo verificar, es decir, es probable que, no sé, Elizabeth venga al control y el año pasado pesaba 57 kilos y ahora pesa 54, ¿no? Es probable, pero yo tengo que indagar por qué esa caída de peso. Entonces me van a contar, no, lo que pasa es que estoy saliendo con un flaco, qué sé yo, y empecé a hacer ejercicio, nos vamos a correr a la costanera todas las noches, ¿no? De 9 a 10 corremos todos los días. Buenísimo, perfecto, todo bien. Pero también podría decir, no sé, ni me di cuenta. Noté que la ropa me quedaba un poco más floja, pero no sé. Entonces es una situación distinta. No hay, digamos, no modificaste conductas, no modificás tu dieta y bajás de peso. Es lo que les marcaba Estela. Sí, esto no es esperable. Entonces tenemos que buscar más. Estado de la piel, pérdida de sensibilidad, disminución de la visión o alteraciones, que eso lo va a comentar el paciente, ¿no? Podemos hacer una valoración de la visión, a ver si está dentro de lo normal. Los consultorios tienen todos la tarjetita, entonces podemos, a ver, ¿hasta dónde ves? Tu visión el año pasado era, no sé, 8/10 para cada ojo, y ahora es 3/10. Entonces sacamos del cajón el bastón blanco, lo estiramos y se lo damos. Toma, te lo regalo. No, uno puede, no se limiten, la valoración no se limita a esto, es decir, ¿ves bien? Sí veo, no veo, qué sé yo. Y yo sí veo bien, cuando tengo los anteojos, sin anteojos no veo ni la tele. Pero la piel también. Uno puede, ustedes pueden hacer eso, ¿no? Una buena valoración es importante. Ustedes pueden revisar los pies del paciente. Para que una persona se suba a la balanza, se tiene que sacar el calzado. Y aprovechamos y muéstreme los pies, a ver cómo están, no tiene alguna uña encarnada, qué sé yo. O sea, no tiene... ¿Puedo agregar algo, Gerardo? Sí, por supuesto. También en la valoración de la piel, observar si hay manchas oscuras, sobre todo en la zona de las axilas, el cuello, en la zona inguinal, que se llama acantosis, que es uno de los signos que presenta cuando hay resistencia a la insulina, ¿no? Uno de los trastornos metabólicos, ¿no? Que es muy frecuente verlo. Sí, sí. Entonces, fíjense que ustedes tienen que indagar sobre eso. Indagar sobre si la persona mantiene la adherencia a una dieta adecuada. Si no la mantiene, hay que averiguar por qué, ¿no?
Porque yo hoy en plena pandemia no le puedo decir a alguien, ¿cómo dejó la rúcula? ¿No? Claro. ¿Por qué no come, ¿cómo se llama esto? 2 paltas por semana. ¿No? Claro, hay que contextualizar, hay que poder evaluar, es decir, a quién tenemos enfrente, cuáles son sus posibilidades y cómo adecúa, ¿sí?, la dieta, o sea, su alimentación a sus posibilidades. ¿Mm? El trabajo con las nutricionistas hoy en día apunta a esto. Las nuevas nutricionistas, la nueva línea de nutricionistas, por suerte, ha desaparecido ese grupo que era, te retaban porque vos no comías lo que ellas te habían dado en la listita. Hoy la nutricionista hasta van a las casas de las familias carenciadas y ven de qué forma los pueden ayudar a que adecúen lo mejor posible la dieta a su alcance económico, porque si no, nunca van a tener adherencia, ¿no? Una de las fallas más grandes que tuvo nutrición en muchos años fue esta, es decir, la dieta utópica, nadie la podía cumplir, ¿no? Entonces va a decir, es como si yo te diga, bueno, tenés que comer salmón 2 veces por semana. Bueno, ¿qué hago? Me mudo al Pacífico, a ver si pesco alguno. ¿No? Entonces, se puede adecuar la dieta con lo que uno tiene. Esto es fundamental que uno lo entienda. ¿Mm? Entonces, de esa forma la gente lo puede cumplir, ¿no? Hoy, sobre todo ahora, estamos en una situación tan crítica, tan difícil para la gente, ¿no? Se ha vuelto difícil, ¿no? El sobrepeso que tiene todo el mundo no solo tiene que ver con el encierro, con la falta de movilidad. Tiene que ver también con esto, con la limitación, la accesibilidad limitada que hay a las cosas. Ojalá se pueda corregir pronto. Pero bueno, son cosas que uno tiene que ver. Tiene que valorar si el paciente sigue con adherencia al tratamiento, si tiene accesibilidad al tratamiento, ¿no? No sirve de nada que un erudito les indique tantas dosis de insulina por día usar, ¿no? Y después el paciente no tiene tiras reactivas, no tiene agujas, no tiene cosas, no consigue insulina. Son situaciones que nosotros tenemos que ver, como enfermeros tenemos que verlo. Y tenemos que pelear, o gestionar, la palabra es gestionar, la forma de que el paciente tenga acceso a eso. Porque si no, difícilmente pueda cumplir con su tratamiento. Esto es válido para todos los tratamientos. Nuestra función hoy no es tan asistencialista. Salvo que uno esté trabajando en una terapia intensiva, con el paciente internado. Pero la función de enfermería hoy, a nivel universal, está apuntada al primer nivel de atención. Se sabe que si logramos que la gente adhiera a buenas conductas, si tiene accesibilidad a las cosas, si tiene trabajo, van a ser menos los que lleguen al segundo nivel de atención. Eso lo consensuó la OMS y es en lo que se trabaja, es lo que se trata de hacer. Entonces, ustedes también tienen que pensarlo. No piensen solo o sea, algunos irán a trabajar en internación, entonces harán una cosa más asistencial, cada uno apuntará su carrera a lo que le guste, pero no se olviden que aún en internación ustedes van a tener que educar para la gente no vive en internación, pasa y se va. El debut diabético pasa por terapia y ya se lo empieza a educar ahí, a él, a la familia, se lo acompaña, se hacen los contactos.
Se hacen los contactos con el otro servicio con el que sigue, para que el paciente siga siendo acompañado por todos. El paciente tiene que tener referentes dentro del sistema, tenemos que ser referentes dentro del sistema, él tiene que tener